Hola, yo les hablaré sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente conocida como la Ley Antilavado de Dinero en México. Su objetivo principal de esta ley es establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como para sancionar a aquellos que participen en actividades relacionadas con el lavado de dinero. En las obligaciones que impone esta a diversos sectores incluyen las instituciones financieras, empresas y profesionales que realizan actividades vulnerables, como la venta de bienes de lujo, servicios inmobiliarios, juegos y sorteos. Estas entidades deben implementar medidas de debida diligencia, reportando operaciones inusuales y mantener registros adecuados. Se requiere que las entidades sujetas a la ley reporten operaciones relevantes a la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual analiza la información y coopera con autoridades para investigar posibles casos de lavado de dinero. Estas también incluyen las sanciones administrativas y penales para aquellos que incumplan con sus disposiciones, incluyendo multas económicas y penas de cárcel para quienes participen en actividades ilícitas. En resumen, la ley de lavado de dinero incluye y busca prevenir y combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo mediante la imposición de obligaciones y medidas de control de diversos sectores económicos, con el fin de proteger la integridad del sistema financiero y combatir la delincuencia organizada. Como primer punto tenemos las disposiciones preliminares. Según el artículo 1 de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, esta ley es de orden de interés público y de observancia general en los Estados Unidos mexicanos. El artículo 2 nos dice que el objeto de esta ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita. En el artículo 3 nos dice que los efectos de esta ley se entenderán por actividades vulnerables a actividades que realicen en las entidades financieras en términos del artículo 14 y a los que se refiere el artículo 17 de esta ley. Los avisos aquellos que deben presentarse en términos del artículo 17 de la presente ley, así como los reportes que deben presentar las entidades financieras. Las disposiciones preliminares de esta ley para la prevención e identificación de operaciones establecen los principios básicos y objetivos de la legislación en México para prevenir y detectar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los principios de esta ley se fundamentan en principios como la prevención, detección, disuasión y sanción del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La ley se aplica a todas las personas físicas y morales que realicen actividades vulnerables, así como a las autoridades competentes encargadas de prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Se proporcionan definiciones de términos importantes como recursos de procedencia ilícita, operaciones relevantes, operaciones inusuales, entre otros, para establecer un marco claro de interpretación y aplicación de la ley. De igual forma, se establecen las obligaciones de coordinación entre las autoridades que competen, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, para garantizar una efectiva aplicación de la legislación. Como tema punto 2 tenemos las facultades de las autoridades. La Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida comúnmente como la Ley Antilavado de Dinero, en México otorga una serie de facultades a las autoridades para prevenir y detectar actividades financieras ilícitas. Las principales son el registro de operaciones relevantes. En esta las autoridades pueden requerir a personas físicas y morales que realicen actividades vulnerables como instituciones financieras, casinos, notarios y entre otros, que informen sobre las operaciones relevantes que superen ciertos montos establecidos en la ley. De igual forma, se tiene el registro de clientes, que las entidades sujetas a la ley deben mantener registros actualizados de sus clientes y beneficiarios finales, así como verificar su identidad y actividad económica.
De igual forma, se tiene un reporte de operaciones inusuales, en donde deben reportar a la unidad de inteligencia financiera cualquier operación que consideren inusual o sospechosa, incluso si han sido completadas si no han sido ejecutadas. También se lleva una revisión de información donde se tiene la facultad de solicitar a las instituciones financieras y otras entidades información adicional sobre operaciones específicas sobre sus clientes, con el fin de investigar posibles actividades ilícitas. También se llevan auditorías y visitas de inspección y otras autoridades competentes para llevar a cabo auditorías a las entidades sujetas a la ley para verificar su cumplimiento de las disposiciones antilavado. Y por último tenemos la colaboración internacional, en donde permite la colaboración y el intercambio de información con autoridades extranjeras en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México establece las disposiciones específicas para las entidades financieras que son instituciones clave en la detección y prevención del lavado de dinero. Tenemos que estas deben hacer un registro y reporte de operaciones relevantes e inusuales, en donde estas están obligadas a llevar un registro de las operaciones relevantes que realizan sus clientes, así como reportar a la unidad de inteligencia financiera aquellas operaciones que consideren inusuales. La identificación y registro de clientes, en donde se hace un riguroso procedimiento para la identificación y registro de clientes, incluyendo la verificación de su identidad, así como mantener actualizada esta información. Se da una capacitación al personal para detectar y reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, así como cumplimiento de las disposiciones. Se hace una conservación de esos documentos, en donde están obligados a conservar la documentación relacionada con las operaciones realizadas por un periodo de tiempo específico para posterior revisión por parte de las autoridades competentes. De igual forma, se tiene una sanción por incumplimiento. En caso de un incumplimiento de las disposiciones de la ley, las entidades financieras pueden enfrentar sanciones que van desde multas económicas hasta revocación de su autoridad para operar. Estas disposiciones buscan fortalecer el rol de las entidades financieras en la prevención y detección del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, garantizando su cumplimiento y contribuyendo a la integridad del sistema financiero. La Ley para la Prevención de Identificación de Operaciones identifica como actividades vulnerables en el contexto de la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, actividades sujetas a regulaciones especiales para prevenir su uso indebido con los fines ilícitos. Una de las principales actividades que tenemos son las instituciones financieras, incluyendo bancos, casas de bolsa, sociedades financieras de objeto múltiple, entre otros que realizan intermediación financiera y manejan recursos monetarios. De igual forma, las sociedades financieras de objeto múltiple, que son aquellas que realizan actividades de ahorro, préstamo o financiamiento. Uno de los más importantes son los casinos, que son los establecimientos que operan juegos de azar y actividades relacionadas con apuestas y sorteos. También entran los notarios públicos y corredores públicos profesionales encargados de dar fe pública y realizar actos jurídicos. Las empresas inmobiliarias, que son compañías que se dedican a la compra y venta de arrendamiento, de administración o promoción de bienes inmuebles. Los agentes aduanales, que los individuos autorizan para realizar trámites aduaneros en nombre de terceros. También las empresas comerciales de diamantes y metales preciosos y las empresas de Lotería Nacional. Estas actividades son consideradas vulnerables debido a su susceptibilidad a ser utilizadas para el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, las entidades que realizan estas actividades están sujetas a regulaciones especiales, incluyendo la obligación de identificar y reportar operaciones sospechosas, mantener los registros adecuados de sus clientes y las transacciones. También cooperan con las autoridades para la prevención y la detección de las actividades ilícitas que puedan ver en sus instituciones. En el tema 5.5 tenemos las actividades vulnerables, que habla de la presentación de servicios profesionales de manera independiente sin relación laboral. En esta se referencia a las actividades vulnerables que incluyen la prestación de servicios profesionales, que abarca a los individuos que ofrecen servicios profesionales como consultores, abogados, contadores, auditores, entre otros.
Esas personas están sujetas a las regulaciones de esta ley y tienen la obligación de cumplir con medidas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, tales como la identificación y registro de clientes, como se mencionaba en el anterior, que deben establecer procedimientos adecuados para identificar y registrar a sus clientes, el reporte de operaciones relevantes e inusuales, los mantenimientos de los registros para mantenerlos actualizados, así como conservar esta información por el periodo de tiempo establecido en la ley, una capacitación del personal y la colaboración con autoridades. El objetivo de estas regulaciones es prevenir y detectar el uso indebido de servicios profesionales independientes para realizar actividades ilícitas, fortaleciendo así la integridad del sistema financiero y combatiendo el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Y por último tenemos las actividades vulnerables, hablando de los notarios. La obligación de estos profesionales tienen informar a la unidad de inteligencia sobre ciertas operaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de dinero. Las principales operaciones de estos es reportar a las operaciones relevantes que autentiquen, es decir, aquellas transacciones o actos jurídicos que superen ciertos montos establecidos por la ley. Además de las operaciones relevantes, los notarios públicos también deben reportar aquellas operaciones que consideren inusuales o sospechosas, incluso si no alcanzan los umbrales de las operaciones relevantes. Esto incluye cualquier actividad que presente señales de alerta de posible lavado de dinero. Los notarios públicos también deben proporcionar información detallada sobre las partes involucradas de las operaciones, como se hacen también en las instituciones financieras. También se conservan los registros para que mantengan detallado todas las operaciones que autentiquen, incluyendo copias de los documentos pertinentes y cualquier comunicación relacionada en las transacciones. También ellos colaboran con las autoridades que están obligadas plenamente con las autoridades competentes, en este caso en investigación relacionadas con el lavado de dinero. De igual forma, el objetivo de estos es proporcionar a las autoridades la información necesaria para detectar y prevenir actividades ilícitas, fortaleciendo así el sistema de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.